En los albores del tiempo, cuando las historias se susurraban de generación en generación bajo el manto estrellado del desierto, la palabra de Dios era un tesoro transmitido de memoria, pero llegó un momento en que esa palabra sagrada debía ser plasmada, para que perdurara más allá de la fragilidad del recuerdo humano. Hoy viajaremos juntos a través de los siglos, para descubrir cómo los manuscritos que componen el Antiguo Testamento fueron hallados, preservados y llegaron hasta nosotros. Imaginen por un momento las vastas extensiones de Oriente Medio, paisajes áridos, colinas rocosas y cuevas ocultas por el tiempo. Es aquí, en este escenario casi mítico, donde comienza nuestra historia, antes de que existieran los libros como los conocemos. Los textos sagrados se escribían en materiales muy distintos: rollos de papiro hechos de la planta que crecía a orillas del Nilo, y pergaminos elaborados con pieles de animales cuidadosamente tratadas eran los lienzos de los antiguos escribas. Estos hombres, conocidos como soferim, eran más que simples copistas, eran guardianes de la tradición, eruditos devotos que dedicaban su vida entera a la tarea de transcribir las escrituras. Cada letra, cada palabra, era copiada con una precisión y un respeto casi ceremoniales. Seguían reglas increíblemente estrictas, usaban una tinta especial, pronunciaban cada palabra en voz alta antes de escribirla y jamás escribían el nombre de Dios de memoria. Si cometían un solo error, a menudo el rollo entero era descartado y enterrado, pues no era digno de contener la palabra divina. Así, textos como el Génesis, el Éxodo, los Salmos y las profecías de Isaías y Jeremías fueron copiados y recopiados a lo largo de los siglos. Estos rollos se guardaban celosamente en las sinagogas y en el gran templo de Jerusalén. Eran el corazón espiritual del pueblo de Israel, pero la historia es turbulenta y los imperios se levantan y caen, con la amenaza constante de la invasión y la destrucción. La preservación de estos textos sagrados se convirtió en una misión de vida o muerte. Ahora, avancemos rápidamente en el tiempo. Saltemos casi 2000 años hasta el año 1947. Nos encontramos en el desierto de Judía, cerca de las ruinas de un antiguo asentamiento llamado Qumrán. A orillas del Mar Muerto, un joven pastor beduino llamado Muhammad ed-Deib buscaba una cabra perdida. Lanzó una piedra hacia una grieta en un acantilado, esperando asustar al animal para que saliera. Pero en lugar del balido de una cabra, escuchó el sonido inconfundible de cerámica rompiéndose. La curiosidad lo venció. Con la ayuda de un amigo, se adentró en la oscura cueva. Lo que encontraron allí dentro cambiaría para siempre nuestra comprensión de la Biblia. En el suelo polvoriento había varias vasijas de barro de gran tamaño, y dentro de ellas, envueltos en lino, había antiguos rollos de cuero. Eran frágiles, oscurecidos por el tiempo, pero cubiertos de una escritura hebrea arcaica. Sin saberlo, estos jóvenes pastores habían tropezado con el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX, los rollos del Mar Muerto. La noticia de este hallazgo se extendió lentamente, como un eco en el desierto. Los primeros rollos fueron vendidos por unas pocas monedas a un anticuario en Belén, quien a su vez contactó eruditos que pudieran descifrar su contenido y entender su importancia. Cuando los expertos examinaron los manuscritos, apenas podían creer lo que veían. Tenían ante sus ojos textos bíblicos que eran 1000 años más antiguos que cualquier otra copia conocida hasta la fecha. En los años siguientes, se organizaron expediciones sistemáticas a la región de Qumrán. Los arqueólogos y beduinos exploraron cientos de cuevas y en 11 de ellas encontraron más tesoros. En total, se recuperaron más de 900 manuscritos, o fragmentos de ellos. Eran una biblioteca entera, escondida del mundo durante 2 milenios. ¿Y qué contenían estos rollos? Una parte eran copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento. El más impresionante de todos fue el gran rollo de Isaías, un pergamino de más de 7 metros de largo, casi perfectamente conservado, que contenía el libro completo del profeta Isaías. Cuando los eruditos lo compararon con las versiones de la Biblia que usamos hoy, que se basaban en manuscritos mucho más recientes, quedaron asombrados, a pesar de los 1000 años de diferencia. El texto era prácticamente idéntico. Esto era una prueba contundente de la increíble fidelidad con la que los escribas habían transmitido las escrituras a lo largo de la historia. Además de los textos bíblicos, los rollos incluían otros escritos que nos dieron una ventana fascinante a la vida y las creencias de la comunidad que los escondió. Se cree que los habitantes de Qumrán eran miembros de una secta judía, posiblemente los esenios, que se habían retirado al desierto para vivir una vida de pureza y devoción, esperando la llegada del Mesías. Sus escritos incluían reglas de la comunidad, comentarios bíblicos, himnos y textos apocalípticos que hablaban de una gran batalla final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto no fue un evento aislado. A lo largo de los años, otros hallazgos importantes han contribuido a armar el rompecabezas de la historia del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el siglo XIX, en el depósito de una antigua sinagoga en El Cairo, conocido como la Geniza de El Cairo, se encontraron cientos de miles de fragmentos de manuscritos judíos. Al igual que los soferim de la antigüedad, esta comunidad no destruía ningún escrito que contuviera el nombre de Dios.
sino que los almacenaba en este cuarto sagrado. Allí se hallaron textos bíblicos, contratos legales, cartas personales y obras de filosofía que nos han dado una imagen increíblemente rica de la vida judía medieval. Otro pilar fundamental en la transmisión del texto bíblico es el Códice de Leningrado. A diferencia de los rollos, un códice es un libro con páginas, como los que usamos hoy, fechado en el año 108 después de Cristo. Este códice es el manuscrito completo más antiguo de la Biblia hebrea. Fue obra de los masoretas, grupos de escribas que trabajaron entre los siglos VII y X. Ellos no solo copiaron el texto, sino que desarrollaron un complejo sistema de puntos y rayas, las vocales y los acentos, para asegurar que la pronunciación y el canto de las escrituras se preservaran con exactitud. El trabajo de los masoretas fue tan meticuloso que el Códice de Leningrado sigue siendo la base principal para la mayoría de las traducciones modernas del Antiguo Testamento. La historia de estos manuscritos es una epopeya en sí misma. Es la historia de pastores curiosos, escribas devotos, eruditos apasionados y arqueólogos tenaces. Es la crónica de cómo textos escritos en frágiles papiros y pieles de animales pudieron sobrevivir a la destrucción de templos, a la caída de imperios y al implacable paso de los milenios, ocultos en cuevas y depósitos olvidados. Cada vez que abrimos una Biblia y leemos las palabras de los profetas, los salmos de David o las leyes de Moisés, estamos conectando con una cadena ininterrumpida de transmisión que se remonta a miles de años. Esos textos que sostenemos en nuestras manos son el resultado de un milagro de preservación, un milagro hecho posible por la fe y la dedicación de incontables personas que creyeron que esas palabras eran demasiado preciosas para perderse. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, en particular, fue como encontrar un mensaje en una botella lanzado al mar del tiempo, un mensaje que nos confirmó que la palabra que leemos hoy es, en esencia, la misma palabra que leyeron los antiguos israelitas, la misma que resonó en las sinagogas de Galilea en tiempos de Jesús. Así que la próxima vez que te encuentres con un pasaje del Antiguo Testamento, recuerda el increíble viaje que esas palabras han realizado para llegar hasta ti, desde el cálamo del escriba en una polvorienta tienda en el desierto, pasando por las manos cuidadosas de los masoretas, hasta su redescubrimiento en una cueva olvidada junto al Mar Muerto. Es una historia de fe, de perseverancia y de un legado divino que ha resistido la prueba del tiempo. Gracias por acompañarme en este fascinante viaje a través de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para más exploraciones en los tesoros del pasado. Hasta la próxima.